¿Puede una máquina ver en tus huesos lo que tú no ves? ¿Anticipar tu enfermedad años antes de que aparezca? ¿Predecir un crimen antes de que ocurra? ¿Detectar una pandemia antes que cualquier humano? Hoy verás 4 casos reales de inteligencia artificial que están desafiando todo lo que creíamos entender y que podrían cambiar para siempre la forma en que ves el futuro de la tecnología. Una máquina ya podría saber más sobre ti que tú mismo. Durante siglos, el ojo humano fue nuestra herramienta más confiable para entender la realidad. Observábamos, interpretábamos y actuábamos, todo basado en lo que podíamos ver. Pero algo está cambiando. Hoy, una inteligencia sin ojos, sin emociones, está empezando a ver lo que nosotros no. Patrones que se escapan a nuestra conciencia, señales ocultas bajo la superficie, pistas que ningún ser humano fue diseñado para encontrar. La inteligencia artificial no solo está aprendiendo a ver, está aprendiendo a predecir y quizá incluso a comprendernos. Esto no es ciencia ficción, es la nueva frontera de la tecnología. Bienvenido a Código Oculto. En 2021, investigadores del MIT y Harvard entrenaron una IA con más de 112.000 radiografías torácicas. El objetivo era claro, mejorar diagnósticos. Pero el resultado fue inesperado. La IA empezó a identificar la raza del paciente con un 93% de precisión, sin ver la piel, sin conocer el nombre, solo con huesos y sombras. Los radiólogos humanos no podían hacerlo. Intentaron todo, distorsionar las imágenes, borrar metadatos, degradar la calidad. Nada funcionó. La IA seguía viendo lo que nosotros no vemos. Hasta hoy nadie sabe lo que detecta. La IA parecía detectar patrones que ningún radiólogo humano lograba identificar. Lo que para nosotros eran simples sombras, para ella eran estructuras con significado. Puede que esté viendo conexiones que ni siquiera comprendemos. ¿Y si ya está descubriendo cosas que ni siquiera sabíamos que existían? Pero, si una IA puede ver lo que somos, ¿podría también anticipar lo que seremos? En el Hospital General de Massachusetts, en colaboración con el MIT, se desarrolló una IA médica llamada Mirai. A diferencia de otros sistemas, no buscaba tumores. Buscaba el riesgo oculto, la amenaza futura. Entrenada con más de 200.000 mamografías, Mirai podía predecir con precisión la probabilidad de desarrollar cáncer de mama hasta 5 años antes de que aparecieran síntomas. En ensayos clínicos superó al 90% de los radiólogos. Un caso real. Una paciente sin antecedentes familiares, sin síntomas visibles. Mirai marcó su mamografía con alto riesgo. 6 meses después, el tumor apareció. Y no es la única. Otra IA entrenada con 9 millones de historiales clínicos logró predecir el cáncer de páncreas hasta 3 años antes del diagnóstico. Predecir también es decidir. Una IA podría decidir si entras a cirugía o si eres descartado antes de tener una oportunidad. Pero no todo ocurre en hospitales. ¿Qué pasa cuando la IA sale a las calles y comienza a juzgar intenciones? En Osaka, Japón, sistemas de vigilancia con inteligencia artificial siguen activos en 2025. Diseñados para detectar comportamientos sospechosos antes de que ocurra un delito, estos sistemas analizan gestos, posturas, microexpresiones y trayectorias. Un simple patrón inusual puede bastar para activar una alerta. Durante las pruebas, algunos incidentes fueron detectados con antelación momentos antes de producirse. No fue magia, fue cálculo, precisión. Este tipo de vigilancia predictiva no es exclusiva de Japón. En China, Estados Unidos y Reino Unido, la inteligencia artificial ya colabora con fuerzas de seguridad para decidir en tiempo real quién representa un riesgo, incluso antes de que ocurra nada. Cámaras con IA que ya no solo graban, interpretan, juzgan y alertan. Los expertos advierten de algo inquietante. ¿Y si ser clasificado como riesgo afecta a tu empleo, a tus derechos o tus oportunidades?
incluso sin haber hecho nada. La inteligencia artificial no solo anticipa, también etiqueta. Si una IA ya puede clasificarte como amenaza, ¿qué más podría anticipar antes que nosotros? Diciembre de 2019. Mientras el mundo celebraba el fin de año, una IA llamada Blue Dot detectaba algo que nadie más veía. Analizando más de 100.000 fuentes diarias, reportes médicos, redes sociales, datos de vuelo, identificó un brote atípico en Wuhan. Se trataba del COVID-19. Predijo su expansión 6 días antes que la Organización Mundial de la Salud y acertó en las primeras ciudades a las que llegaría: Bangkok, Seúl y Tokio. El impacto fue tal que el gobierno de Canadá firmó un contrato oficial con Blue Dot. Durante la pandemia se convirtió en herramienta clave para rastrear contagios, prevenir brotes secundarios y orientar decisiones sanitarias basadas en predicciones de datos en tiempo real. Hoy Blue Dot sigue en funcionamiento y sistemas como HealthMap y Metabiota ya buscan patrones prepandémicos, incluso climáticos, antes de que sean visibles. No necesitó síntomas, no necesitó test, solo interpretó lo que era capaz de detectar en el murmullo del mundo. La inteligencia artificial no siente, no comprende, solo ve. Pero a veces ve más de nosotros que nosotros mismos. Emociones, enfermedades, intenciones, catástrofes. El futuro ya no es invisible, está siendo leído y nosotros somos el libro abierto. Antes de cerrar, quizá la mayor decisión que tendremos que tomar no sea entre la tecnología buena o mala, sino entre lo que estamos dispuestos a ceder y lo que estamos dispuestos a proteger. Si quieres seguir descifrando lo que la tecnología ya es capaz de hacer, cómo está cambiando el presente y lo que podría determinar el futuro, suscríbete, activa la campana y prepárate para entrar más profundo en Código Oculto. Porque esto solo ha sido la primera capa. Nos vemos en el siguiente código.